Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos, y nos conectamos con todo el país a esta hora para hablar del tema del día. Y hoy vamos a hablar de Salvatore Mancuso y su extradición a Colombia, porque ya ha sido noticia, han escuchado ustedes lo que ha venido pasando, los tropiezos que ha tenido el Ministerio de Justicia, la Cancillería, para pedirle a los Estados Unidos que extraditen a Salvatore Mancuso a Colombia, el ex jefe paramilitar, y ya la justicia norteamericana hasta el momento lo que ha respondido es que para el próximo 4 de septiembre Salvatore Mancuso tendría que estar en Italia, a no ser que algo extraordinario ocurra, que parece que según la manera en que se ha venido manejando, pues eso no va a suceder. Pero se nos ha olvidado preguntar por qué es importante que Mancuso vuelva al país. ¿Qué es lo que tiene que decir Salvatore Mancuso? ¿Por qué hay quienes pareciera que quisieran que no volviera? Ya dijo todo lo que él tenía que decir. ¿Por qué no lo había dicho antes? Precisamente para responder todas esas preguntas, invitamos a la excongresista Piedad Córdoba, quien está con nosotros hasta ahora en la línea. Excongresista Piedad Córdoba, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos, Camila, y a todos los que nos escuchan. Y también es un tema realmente un tema delicado, un tema importante, un tema que tiene que ver con el grueso del conflicto interno armado que ha vivido el país, con el tema del paramilitarismo, las víctimas, y pues se supondría que el país estaba interesado en saber la verdad y en la reparación de las víctimas. También nos acompaña para hablar de este mismo tema el actual senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Senador Lara, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable Camila, un saludo cordial a usted y a todos los que nos oyen, a Piedad. Bueno, y la misma pregunta se la hago a usted. Yo sé que es un tema largo y de eso es lo que vamos a empezar a hablar, y es ¿por qué es importante que Mancuso regrese a Colombia? No, a ver, simplemente pues porque cualquier Estado debe garantizar, hacer todo el esfuerzo posible para que se pueda administrar justicia y se pueda resarcir a miles y miles de personas pues, que murieron por las exacciones y por la violencia y las masacres que se cometieron durante los tiempos del paramilitarismo. El señor Mancuso es y ha sido un líder de las autodefensas que lideró varios bloques, como el bloque de Córdoba, el bloque norte, el Catatumbo. Yo creo que hay mucha gente que murió, mucha gente inocente, que la violencia paramilitar, los grupos paramilitares no están diseñados para enfrentar al ejército, ni siquiera guerrilleros, ni policías, están diseñados como escuadrones de la muerte para matar civiles inermes, porque lo suyo es matar con mucha sevicia para aterrorizar a la población, controlarla, silenciarla, y bueno, y de esa forma afianzan también su actividad ilícita, que es el narcotráfico o el oro, lo que exista. Entonces yo creo que hay mucha gente que necesita una explicación, que necesita saber por qué mataron a sus seres queridos, dónde están enterrados. Yo creo que lo mínimo que estas personas pueden recibir es, por parte del Estado, es garantizar que este señor venga, les ponga la cara, los mire a los ojos, y les ayude a hacer el duelo y a recuperarse de tanto dolor. Senadora Piedad Córdoba, pero yo la veía usted escribiendo un mensaje en Twitter hace un día o 2 días más o menos diciendo tantos tropiezos pareciera que fuera a propósito. ¿Usted cree realmente que pareciera que fuera a propósito, que ha habido equivocaciones por parte del Ministerio de Justicia, por parte de la Cancillería, para que efectivamente Salvatore Mancuso no termine en Colombia, no termine viniendo a nuestro país, sino yéndose para Italia? No, yo no creo que hayan habido tropiezos de ninguna naturaleza. Yo creo que ha habido una omisión intencional. Mancuso no es cualquier paramilitar. Prueba de ello fue que todo ese grupo de paramilitares que eran jefes o cabecillas de esta institución ilegal paramilitar fueron extraditados. Si fue extraditada la verdad en su momento, yo hice ese debate en el Congreso. A raíz de eso se conforma una comisión
de la cual hizo parte Rodrigo, a quien salió en este momento, para ir a hablar con ellos sobre el tema de las víctimas. Entonces, es increíble que un Estado, un gobernante que se preocupa tanto que en otros países extraditen a X, Y o Z, no se haya dado cuenta con tiempo que el señor Mancuso iba a salir y que además tenía asuntos muy delicados pendientes con la justicia. No se les olvide a ustedes que él es quien delega al Iguano, al Catatumbo, donde se montaron los hornos crematorios porque eran tantos los muertos que los tenían que quemar, y también los lagos de cocodrilos. Entonces son situaciones realmente que no se pueden olvidar de la noche a la mañana, que no era un hecho que pasara desapercibido. Yo no creo eso. Yo creo que lo que hubo ahí fue un acuerdo por debajo de la mesa con fiscales y con el gobierno gringo para que esta persona no venga a contar la verdad al país y sobre todo, como decía Rodrigo, a la reparación de las víctimas. A mí, con toda la responsabilidad que me pueda asistir, lo digo muy claramente, a mí que no me vengan con el cuento que fue que tuvieron dificultades, obstrucciones, cuando son tan supremamente expeditos para que en este solo año hayan extraditado 347 colombianos a los Estados Unidos, y un colombiano que representa parte de la verdad del concepto del país no lo pudieron traer, sino que tranquilamente se va para Italia, de cuenta de un acuerdo con un fiscal que pareciera que le importara nada el conflicto colombiano, pero lo que es peor aún, arrodillaron la juridicidad colombiana al servicio de los intereses de quienes están detrás de todo esto. Pero ahí le pregunto, senador Lara, usted que hizo parte de esa comisión, como lo menciona muy bien la ex senadora Piedad Córdoba, que estuvieron visitando en los Estados Unidos a los ex jefes paramilitares. ¿Usted cree también que es puro cuento del gobierno esto, que han tenido tropiezos, sino que esto es intencional y que el gobierno no tenía ninguna intención de verdad de que Salvatore Mancuso viniera aquí a Colombia? Senador Lara. Se me fue. Yo no voy ni he ido nunca a visitar asesinos. A mí no me complace ni me distrae visitar criminales. Yo cumplí una misión del Congreso de la República que me fue encomendada por la plenaria del Senado, que consiste en buscar cooperación judicial entre los Estados Unidos y Colombia cuando no existía ningún protocolo ni ningún acuerdo para que estos señores siguieran colaborando para poder encontrar la verdad sobre lo que ocurrió. Yo vengo a hablar aquí de la extradición concreta de Mancuso. Y yo creo que esto es simplemente un hilo más, un capítulo más de una situación absolutamente reprochable y lamentable, y es que este es un Estado que hace muy poco esfuerzo para garantizar la verdad. Ha ocurrido en los últimos 2 años la liberación absolutamente inexplicable del señor Santrich, un delincuente que se burló de la justicia colombiana, se burló de las víctimas con mucho cinismo. La liberación y la deportación de Carlos Leder, integrante del cartel de Medellín, y su deportación a Alemania sin que este gobierno hubiera solicitado que lo llevaran y que lo trajeran a aquel país. Y ahora este capítulo de Mancuso. Yo creo que este es un Estado que francamente le otorga muy poca importancia a la justicia, le otorga muy poca importancia a la verdad y muy poco entiende, senador Lara, la razón y las causas de esta situación. Ahí es donde yo le quiero preguntar a usted un poco por qué debe hacer el Estado para justamente evitar que esto se vuelva a repetir. Senador, parte un poco de la defensa del gobierno nacional en su comunicado de prensa, etcétera, de la Cancillería, ha sido decir pues que esto es un tema de la justicia, que esto es un tema de que la justicia, digamos, ha fallado y son ellos los que tienen que, pues digamos, presentar órdenes de captura por lo menos legítima, y que la Cancillería simplemente expide un trámite, digamos, administrativo, de supervisión, casi que mecánico, y que ellos no son los culpables, que esto es un tema de la rama judicial. Eso es creíble cuando uno examina, digamos, que al final, pues una deportación de Estados Unidos a Colombia le hace, digamos, la migración, si el presidente de la República llama y ya. ¿Esto se les puede creer al final a la Cancillería del gobierno, que ellos no tienen nada que ver ahí, que todo es culpa de la rama judicial? No, claro que no, por supuesto que no. La deportación de un colombiano que haya cumplido su pena en los Estados Unidos es un acto de expulsión, básicamente. Y eso es una medida unilateral y administrativa. Eso no se debe trabar un litigio ni ganar un proceso para que eso sea así. Italia no ha solicitado a Mancuso. Italia no quiere ganarse ese dolor de cabeza, no tiene ningún interés en recibir al señor Mancuso ni de servirle allá de refugio a una persona con esos antecedentes. Eso está pasando básicamente porque no ha habido ninguna voluntad
por parte del gobierno colombiano de que así sea, de que lo traigan. Esto no, obviamente yo entiendo que la estrategia del gobierno es tratar de librarse de la responsabilidad, diciendo que esto es un asunto jurídico, tinterillo, leguleyo, que el acto, que el acta, que el secreto, que el inciso, que es una forma de confundir a la opinión pública. Esto es un acto meramente político, de voluntad política, y pues no se dio, lamentablemente. Yo creo que es lo que es reprochable, porque puedo explicarle a unas personas que son víctimas del señor Mancuso, de que su gobierno, que su deber es protegerlos, ayudarlos a salir de su dolor, a encontrar a su ser querido desaparecido, haya hecho todo lo posible para que ese señor, que les ha causado tanto daño, pues pueda huir. Esas son personas que en este momento no encuentran una explicación distinta a su tragedia, y ahora a esto, que la rabia contra todo, la rabia contra este sistema político, contra este Estado. Es decir, es que el daño que están causando es muy grande, y sobre todo la falta de misericordia, de compasión, de sentir el dolor del otro. Es lo que a mí, Frank, me aterra, como si fueran ciudadanos de tercer orden, como si no fueran iguales, como una alteridad que le niega al otro el sentimiento y el dolor. Casi como si fueran responsables de esas víctimas de su propia tragedia. Pero permítame, senador Lara, porque me pareció escuchar a la ex senadora Piedad Córdoba, que quería decir algo a propósito de esa pregunta de Valeria. Senadora Piedad Córdoba. ¿De la pregunta de cuál? Perdón, discúlpame. De la pregunta que le hacía Valeria a Rodrigo Lara sobre si la justificación que ha dado el gobierno sobre que esto es una responsabilidad de la rama judicial y no del Ejecutivo es creíble, que me pareció entender que usted quería decir algo ahí en ese momento. Sí, no, yo creo que no es creíble por una sola razón muy sencilla. Primero, el Estado es uno solo. Otra cosa es que se respete la división de poderes de la que habla Montesquieu, pero por el otro lado es un tema de interés público, de interés nacional, es un tema de orden público y es un tema que tiene que ver precisamente con la construcción de una paz verdadera y el derecho que tienen las víctimas a saber lo que sucedió, dónde están sus seres queridos, pero también el derecho que tiene la sociedad colombiana como víctima de conocer la verdad y de que estos hechos no se vuelvan a repetir. Lo que sí quiero decir es que el presidente de la República, tan acucioso para dar declaraciones cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció con respecto a la decisión de la medida de aseguramiento de casa por cárcel para el expresidente Uribe, y prácticamente diría yo que de alguna manera fustiga a la Corte Suprema, ahora no tengan nada que ver y se chuten el balón del uno al otro. Es que ese es un tema en el que el mismo presidente debió haber estado ocupado. Él es una persona de los últimos presidentes, yo no creo que haya habido un presidente tan absolutamente entregado al presidente gringo como el presidente Duque. Por lo tanto, este que es un tema de interés de la nación, pues debía haber ocupado su tiempo y su agenda. O sea, lo que sí quiero decir es que muchas organizaciones y muchos de nosotros de organizaciones de derechos humanos vamos a instaurar acciones ante el gobierno italiano y ante las diferentes organizaciones para dar a conocer lamentablemente todo lo que ocurrió, del cual fue uno de los autores principales, y la necesidad de que se respete la jurisdicción colombiana. Señora Córdoba, que venga aquí a responder. Sí. Precisamente sobre eso que usted nos está diciendo, le quiero preguntar, y es lo siguiente, porque estamos mirando que lo que se busca es una verdad integral, pero Salvatore Mancuso ya había hablado mucho. Nosotros ya sabemos que él ya habló de Uribe, de Pedro Juan Moreno, habló del general Manosalva, ha dicho una serie de declaraciones pues muy graves. De esa verdad que se está buscando, ¿qué es lo que falta? No, yo creo que la verdad que él ha dicho es una verdad a medias. A él le falta mucho por decir y él lo sabe y lo tiene claro. Y no solamente porque lo puede haber hecho a través de medios tecnológicos como se utiliza ahora, sino que también que venga al país y que muchos de los procesos que están en curso, que no se han terminado, y para eso es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, para que en esa misma comisión que preside el padre de Ruth pueda contar realmente muchas de las cosas, senadora, que no en el país. Pero por ejemplo puede estar la posibilidad de que la JEP vaya, si él no viene, porque la JEP, por ejemplo, ha tomado testimonios de gente de la UP que está en Europa. Entonces también estaría esa posibilidad de que la JEP, pues no lo han aceptado, lo podrían aceptar como tercero financiador, pero podría estar esa posibilidad de que la JEP fuera, como fueron con los de la UP.
Yo no podría decir lo mismo en términos del genocidio de la Unión Patriótica en el tema de un exterminador y de una persona determinadora de lo que fue el paramilitarismo en este país. Y no creo que no pueda ser posible que él sea traído al país, que además él tiene penas pendientes en el país, tiene penas pendientes en el país, causas pendientes en el país, que no las Italia, y que no son solamente competencia de la JEP, sino también de la justicia ordinaria. Senador Lara, yo quiero profundizar un poco en la pregunta que le hizo Ana Cristina a la ex senadora Piedad Córdoba, y es que muchas personas dicen, bueno, pero de pronto hasta Mancuso no estaría mejor en Italia contando la verdad, y de pronto no llegar a Colombia y le retomen sus declaraciones y las adjunten al proceso. ¿Esto no podría ser válido también para las víctimas? Pues no creo, porque pues el Estado encargado de administrar justicia y de resarcir a las personas que fueron víctimas del señor Mancuso es que las víctimas son colombianas. Italia no tiene ningún interés en particular, a menos que se demuestre que pues murieron en masacres italianos. De lo contrario, no hay un interés por parte de la justicia de prender todo su aparato judicial, su aparato criminal y de investigación, y pues tampoco tiene la capacidad de inmediación con la prueba, los testimonios, la identificación de las víctimas están acá, no en Italia. Yo no veo tampoco que él quiera, no veo cuál es el incentivo, más allá de algunas declaraciones muy generales y de pedir perdón de pronto de lejos para que pueda darle un poquito de descanso a su alma. No, ahí no va a haber nada, ahí no va a haber absolutamente nada concreto. Mucha gente va a estar sin explicación sobre lo que les pasó y dónde están sus seres queridos. Pero ahí esa respuesta de los años 50. Esa respuesta suya, senador Lara, es importante porque entonces se quedaría sin incentivo Salvatore Mancuso en Italia para contar lo que sabe y aún no ha dicho, que esa podría ser una respuesta a por qué es importante que esté aquí en Colombia y no que termine en Italia, porque allá en Italia no va a tener ningún incentivo para contar la verdad. En cambio, aquí en Colombia sí, porque contar esa verdad le ayudaría con las penas que tiene pendientes. Y tal vez, mire, yo creo que se ha querido utilizar mucho políticamente la situación de Mancuso. Entonces lo han querido utilizar como una herramienta también para golpear a otro sector político, al que acusan de cercanía. Eso lo ha hecho particularmente la izquierda. Eso puede ser, terminar en algo, pero yo creo que lo importante aquí, francamente, es que nosotros entendamos que son miles de personas. Imagínese usted la masacre de Samaniego, que es la que tenemos más fresca en la memoria, multiplicada por miles. Porque ese es el proceder. La violencia paramilitar usa ese proceder. Y es la violencia básicamente de matar civiles inermes de una forma brutal, de una forma despiadada, con un rito de violencia como práctica. ¿Para qué? Para aterrorizar a una población y controlarla y evitar que se acerque su grupo rival en el narcotráfico o en lo que sea. Entonces, pues, lo más grave en el fondo es eso. Es que estamos repitiendo los mismos patrones de la violencia de los años 50, en donde unos 200.000, nunca se supo cuántos muertos en la violencia, y el Estado pues no hizo un esfuerzo por encontrar un relato de verdad, por oír ni siquiera a las víctimas. Las víctimas nunca fueron escuchadas, las personas que vivían en unos pueblos y llegaban unos grupos y los mataban y les sacaban a los hijos, a las mujeres del vientre y le cortaban la lengua al hombre, y bueno, en fin, todas esas, nunca hubo una explicación. Y esa semilla, pues cuando a usted le pasa eso, usted solo puede explicar su situación con una gran rabia, una gran frustración. Y esa es la semilla de la repetición de los ciclos de violencia. Por eso, la violencia en Colombia, a pesar de que en varias ocasiones se han silenciado las armas, la violencia como práctica se ha mantenido. De la violencia en los años 50 se mantuvo con la violencia guerrillera, se mantuvo con el paramilitarismo, solo que pues con contextos distintos y coyunturas distintas, pero esa utilización de la violencia contra la población civil se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa porque no hacemos un esfuerzo racional por oír a la gente, darle una explicación, que entiendan lo que les pasó, intentar resarcir moral y espiritualmente, y eso solo lo logra una explicación y la verdad, y que les pidan perdón. Estas situaciones, eso es lo que yo veo grave, es que no aprendemos de la historia, somos absolutamente negados.
Y ese es el concepto que se menciona mucho, que esbozó Albert Hirschman sobre fracasomanía. La fracasomanía no es que seamos muy negativos, no, es que tenemos una vocación a pensar en el fracaso porque no aprendemos de nuestra propia historia. Estamos negados a aprender de lo que hemos vivido en el pasado para no volver a cometer ese error. Y eso es la fracasomanía. Y eso es repetir ciclos de violencia y de historia. Sí, ahora Ana Cristina recordaba algunas de las cosas que ha dicho Salvatore Mancuso estando en prisión, pero también dijo, estando en libertad, creo que en el 2004, en el 2005, algo sumamente grave. Doctora Piedad Córdoba dijo, si usted lo recuerda, que el 35% de los congresistas de Colombia para entonces habían sido elegidos con el apoyo de los grupos paramilitares. Usted para esa época era senadora de la República. ¿Cuál era la relación, doctora Piedad, entre las autodefensas de Mancuso y la clase política? Yo lo recuerdo muy bien porque la primera persona que lo recuerdo muy bien porque la primera persona que lo expresó fui yo, inclusive antes de que lo dijera Mancuso, por una razón muy sencilla, porque recuerdo que uno de los galán que estaba trabajando en el periódico, el diario El Tiempo, yo llevé un mapa de las elecciones y le demostré cómo en las regiones donde estaba el paramilitarismo habían sido electos una cantidad de representantes y de senadores. Y yo dije exactamente que podía ser un 30% y me llovió, mejor dicho, la más dura crítica de todos los lados, de todo el país, diciendo que eso era una exageración y que eso no era cierto, porque yo además decía que es una democracia mafiosa, y es mafiosa en la medida en que se alían para impedir que una persona que tiene que venir a rendir cuentas a Colombia como Mancuso se den que los obstáculos y las obstrucciones para hacerlo. Pero lo cierto del caso es que en esa época, y ya eso está muy documentado, Mancuso lo ratificó, dijeron, inclusive hubo pueblos en el Cesar donde hubo más votos que habitantes, y eso fue totalmente documentado. Entonces, fue la estrategia que tuvieron para apropiarse del Congreso. Es más, yo dirigí las elecciones territoriales en el 2002, me parece que fue, no, en el 2001, en el Partido Liberal, y yo denuncié la apropiación de las gobernaciones y de las alcaldías por parte del paramilitarismo, y casi me tumban de la presidencia y la dirección porque yo estaba exagerando. Y resulta que después de eso, una cantidad de personas mismas del Partido Liberal resultaron en la cárcel involucradas en paramilitarismo, y algunos de ellos inclusive perdieron su gobernatura o alcaldías por el hecho de que fueron elegidos por el paramilitarismo. O sea, es una sociedad mafiosa. Yo no creo tanto en lo que dice Rodrigo, con todo respeto, en la costumbre de abortar lo que se puede hacer. Yo lo que creo es que es un Estado que está diseñado para este tipo de actuaciones, para este tipo de situaciones, y para esconder de alguna manera quienes están involucrados en todo este tipo de desapariciones forzadas. Ahí, senadora, me quiero detener, porque ahí entramos a la palabra de esconder lo que pueda, la información que tiene Mancuso sobre los vínculos de clase política, dirigente, sectores económicos vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué o quiénes son los que no quieren que Mancuso hable? A ver, Camila, yo creo que en esto hay que ser supremamente responsables, porque yo no voy a entrar en la tónica de acusar a X, Y o Z como por entrar en la onda o en la moda, porque ese no es mi forma de ser, ni mi carácter. Yo creo que aquí hay responsabilidades muy ciertas, muy serias, hay acusaciones muy graves, y él hizo parte de todo un tinglado que participó en las elecciones, como él mismo lo dice, que votaron por Álvaro Uribe, que votaron por parlamentarios que hoy, inclusive algunos de ellos ya pagaron condenas, como el caso de Juan Manuel López Cabrales, por ejemplo, del Partido Liberal. Él es el que tiene que contar la verdad, contrastarla con la verdad en la costumbre secundum legem, como dice la normatividad de la gente, lo que la gente sabe, lo que la gente fue testigo, lo que la gente además conoció, lo que la gente puede relatar, y sobre todo un régimen del terror que se implantó por parte de él y de ellos, no solamente Mancuso. Por supuesto, yo no quiero que usted entre en el juego de acusar, ni más faltaba, no le pediría eso, senadora Piedad Córdoba, pero cuando decimos que el gobierno del presidente Iván Duque está haciendo a propósito que Mancuso no termine en Colombia, sino termine fresco de la pelota en Italia, eso quiere decir que el gobierno de Iván Duque está defendiendo los intereses ¿de quién? ¿O de quiénes?
el presidente Iván Duque le tiene que contar al país, porque él es muy frentero para acusar a otros gobiernos y él es muy locuaz para exigir que se cumplan y para conocer inclusive con las agencias internacionales de inteligencia lo que puede ocurrir en otro país. Esa inteligencia que la utilice aquí, y la debió haber utilizado para saber que detrás de la no venida o la no deportación de Mancuso a Colombia, que se supone un país soberano, se esconden intereses de multinacionales, se esconden intereses de la clase política, de sectores empresariales, de grupos económicos, que muchos de ellos han sido señalados. Entonces, yo creo que es muy importante que él tenga eso claro y que no se deje presionar por sectores que le digan que eso no es bueno para el país o que no es bueno para la paz de la República o de la nación, sino todo lo contrario. Los que tienen que ver y que están involucrados en todo ese tipo de hechos y de actos se tiene que saber, y ellos saben quiénes son, porque ellos tenían listados de la gente con la que se reunían. Recuerde que yo estuve secuestrada por Carlos Castaño, y cuando estuve secuestrada yo me enteré de muchas cosas que en su momento quise entregarle al presidente Pastrana, pero tampoco me quiso recibir porque es que no les interesa, porque es que casi todos ellos están involucrados en eso. Senador Lara, hay unas recientes declaraciones que se conocieron que hizo Mancuso ante el Tribunal de Justicia y Paz, que no se conocían, donde Mancuso dice: ellos iban como mensajeros del gobierno de Uribe, como mensajeros de Mario Uribe, del señor Santiago Uribe, de José Obdulio Gaviria, para que se montara una empresa criminal, para que se tumbara la Corte Suprema de Justicia a estas pruebas que consiguieron y colocara una corte ad hoc. Esta es una declaración que dio Mancuso al Tribunal de Justicia y Paz, que se reveló hace poco. Yo quiero preguntarle por qué el interés del gobierno de Uribe, como dice Mancuso, en enlodar a la Corte Suprema de Justicia y en tumbarla y colocar una corte ad hoc un poco parecida a lo que estamos viendo en este momento. Valeria, yo no lo sé. Y la verdad soy estas personas. Es más, nunca he querido, digamos, de ninguna manera ni amplificarlas, ni servir de razonero, ni tampoco convertirlas en verdades. Esas son declaraciones y eso se contrasta en un proceso judicial. La Ley de Justicia y Paz tiene, por ejemplo, o concitó situaciones, por ejemplo, de extorsión por parte de los paramilitares que se sometieron a ellas con declaraciones que involucraban a Y, a X, y las cambiaban por dinero. Entonces, en eso creo que hay que ser muy prudentes, y nosotros que estamos en esta actividad de representación política tenemos que ser muy prudentes y no utilizar eso como una herramienta de disputa política. Mire, yo creo que la esencia, la raíz detrás de estas estructuras paramilitares que llaman, es el narcotráfico, es decir, la base que sirvió de expansión a estas estructuras, particularmente en el norte del país, fue el narcotráfico, sí. El antiguo cartel de Medellín, bueno, una vez pero Escobar, sirve para esa expansión de esa organización. Y obviamente ejercieron un poder fáctico en muchas regiones, y ese poder fáctico obviamente llevó a supeditar a otros poderes, como el poder político. Yo creo que hubo parapolíticos de los condenados que fueron cómplices malos, otros simplemente les tocó pactar para salvar su vida, porque estos hombres impartían justicia y administraban. Es como, a propósito de eso que está diciendo, las juntas de acción comunal fueron herramientas de cierta forma de control social de las FARC de la población, y esas juntas de acción comunal en San Vicente del Caguán, en Puerto Rico, en Milán, existen y son supremamente organizadas. Venir a culpar a todas esas poblaciones de ser cómplices y de tener una autoría directa en todos los crímenes que cometió las FARC es un error. Entonces yo creo que cada caso debe mirarse en una circunstancia, y yo creo que más allá de una gran conspiración política detrás de los paramilitares, lo que hubo fue una estructura de narcotráfico que se impuso y sometió. Pero mire, a propósito, doctor Lara, a propósito de lo que usted está diciendo, a mí me gustaría que la doctora Piedad Córdoba nos ilustrara sobre algo que ella ha dicho en esta entrevista. Ella se ha referido a un estado mafioso, y ese estado mafioso, doctora Córdoba, Piedad Córdoba, el país se quedó nomás con una parte, que fue la parte de la clase política vinculada con grupos paramilitares. Pero de ese estado mafioso, lo que es la parte del Ejecutivo, inclusive la parte del Poder Judicial,
nunca se supo, nunca trascendió. ¿Por qué cree usted, doctora Piedad Córdoba, que solo fue la clase política y no toda la que terminó pagando esos vínculos perversos y vínculos malignos con los paramilitares? A ver, yo quiero hacer una claridad con mucho respeto además, pero esto no solamente era un tema de narcotráfico. El narcotráfico fue el combustible para lograr unos objetivos políticos, una acumulación por desposesión y sobre todo entronizar en ese poder político actores y actoras que le sirvieran a los intereses de un modelo de desarrollo de acumulación, que además procuraba que en muchas regiones la masacre del Aro no se hizo porque les cayera gorda a la gente del Aro. La masacre del Aro se hizo por los intereses geoestratégicos de lo que es hoy ese fallido proyecto de Hidroituango que tiene en cuestión de empresas públicas de Medellín. La masacre del Naya no se hizo tampoco por eso, eso fue un etnocidio además, interesados en el control de los recursos y sobre todo de la posición geoestratégica de esa región, y así sucesivamente en muchas de las regiones. O sea, los señores del DAS, ustedes lo recuerdan, de los cuales hay uno condenado, que era el que tenía el control y la posibilidad de hacer inteligencia, con el que manejaba toda la parte de sistemas, que también fue condenado, que ya salió. Contaron cómo se hicieron, cómo se robaron las elecciones para colocar sus cuadros políticos. Eso no era que llegara el que quisiera o el que pudiera, y no llegaba el que no podía llegar porque no estaba afecto a sus intereses. Y en eso había el contubernio, no solamente con sectores de las fuerzas militares y de policía, sino también de sectores judiciales. Por eso menciono yo el caso del DAS. Por ejemplo, hay algunos sectores que mencionan, hay en algunos aspectos que se menciona, no lo estoy inculpando yo, al señor Luis Camilo Osorio, que era fiscal general de la Nación, que supuestamente entraba también en esas connivencias para hacerse al poder político. E igualmente, sectores del Ejecutivo que participaban en muchos de los territorios. No se les olvide que el INCODER fue un coto de caza precisamente de ese sector del paramilitarismo. Entonces, no es solamente el tema del narcotráfico el que iba detrás de ello, sino también el control de un Estado, la visión de un Estado. No solamente era la contrainsurgencia, sino también era el hecho del territorio. No, a lo que me refiero es que toda mafia, y esto es una mafia de base, necesita una logística importante para cuidar rutas, laboratorios, cultivos. Y esa es la misión o la función esencial de estos grupos armados. Ellos solamente enfrentaban a las FARC cuando se disputaban el narcotráfico. Las FARC era el actor imperante del narcotráfico entre el centro-sur del país y los narcotraficantes ligados a los paramilitares del centro al norte. A lo que me refiero es que cuando una mafia copa territorio, cuando una mafia controla, la mafia tiene vocación expansiva, va por otros negocios, va por el negocio de la contratación pública, va por el negocio de lo que sea, porque es una actividad o una organización criminal. Y obviamente eso implica que entra en otros sectores, entra en la administración pública, sabe que hay un negocio, entonces intenta poner sus alcaldes. Esa es la fuerza motriz de esa realidad, más que un proyecto que consiguieron 8 personas políticos sentados y se vamos a crear unos paramilitares, no tendrían ni la logística ni la capacidad. Eso solo lo lograba el narcotráfico. Que después haya imperado una situación de amigo-enemigo, el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo, que fue lo que pasó en este país en los 90, cuando todo el mundo sentía que esto estaba al borde del colapso por la violencia guerrillera, porque las FARC tenían 25.000 hombres, porque tenían controlado todo el sur del país. Mucha gente, de cierta forma, no necesariamente cómplice en los niveles de toma de decisión, pues tomó de alguna manera partido, digámoslo así. Pero yo creo que esto sería muy bueno, sobre todo muy sano para el debate de hoy, intentar poner muy bien las cosas en su contexto, porque de lo contrario vamos a tomar situaciones del pasado a ojos de hoy, circunstancias de hoy, y vamos a fustigar absolutamente todo. ¿Qué cosa más grave que juzgar los hechos del pasado con las circunstancias de hoy?
Claro, pero ustedes dos han planteado una cosa y quiero preguntarles por lo que dicen los oyentes, y quisiera empezar con usted, senadora Piedad Córdoba, que es una narrativa que se ha venido enquistando a propósito de lo que ha pasado con Salvatore Mancuso, porque dicen, bueno, entonces sí se preocupan mucho con lo de Salvatore Mancuso, que por qué no está aquí en Colombia, que por qué se le va a dejar ir a Italia, etcétera, etcétera, pero no se hizo el mismo revuelo cuando pasó lo de Jesús Santrich, que se voló en las narices de todo el mundo aquí en el país. Y le hago esa pregunta, senadora Piedad Córdoba, porque esa es la narrativa constante y la pregunta constante que empiezan a hacer aquellos que dicen, bueno, pero ¿por qué nos preocupamos por Mancuso y por Santrich no? Pero bueno, es que lo que pasa es que la fuerza del poder la tiene el Estado, la fuerza de las armas la tiene el Estado, la obligación del Estado es absolutamente hasta ridículo que se le huele un ciego y que se le huele una señora tirándose por un tercer piso, pues. O sea, eso no es culpa de las instituciones del país. Se supone que el gobierno tenía la responsabilidad de la custodia, y sobre todo en un caso tan importante para el tema de la paz como era en el caso que se venía en comento con el tema de las FARC y de la firma del acuerdo. Esa es una responsabilidad que se vuelve casi que hasta el ridículo. O sea, se le vuela un ciego y se le vuela una señora. Entonces, que supuestamente estaba cumpliendo una pena. Y eso tiene que ver con la responsabilidad del Estado. O sea, muchos de nosotros quisiéramos que eso no hubiera pasado, porque eso ha afectado terriblemente el proceso de paz. Pero lo cierto del caso es que en este caso el Estado tiene la obligación de buscarlo, encontrarlo y traerlo. Y tiene la obligación de pedirle al presidente constitucional de Venezuela, no a una figura humorística, que le devuelvan entonces a la señora que está allá en Venezuela. Pero ese es el Estado. Y yo con eso estoy de acuerdo con la gente. Pero no quiere decir ello que porque nosotros hayamos, o yo en mi caso particular, que asumí una postura tan concreta de la paz, estoy de acuerdo de cuando son unos sí y cuando son otros no. No, señor. Aquí hubo funcionarios de alto nivel y de empresarios, dar el nombre bajo mi responsabilidad de uno. Del señor, a ver, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya le digo el nombre porque no quiero recordar. Cuando a mí me secuestraron, ese señor se dirigió y ahí está el alemán, está los que estuvieron en la catedral. Lástima que se murió uno de ellos, que fue uno de los que quedó en mi caso de secuestro, Echavarría Olózuga, el señor Echavarría Olózuga, que les envió una carta diciéndoles de cómo era posible, que el país jamás se los iba a perdonar, que me hubieran dejado viva, que a mí me tenían que haber matado y no dejar de regresar, porque yo era un peligro para la nación. El peligro que yo representaba era pensar distinto. Y no es una historia del pasado. El paramilitarismo está más vigente que nunca. Que nos digan de dónde, quién está matando a los líderes y lideresas en el país. Pero entonces esa acción que ustedes van a emprender, usted ahorita nos habló que van a emprender una acción de varias organizaciones sociales. ¿Exactamente qué van a pedir en esa acción? Y si retornaran a Mancuso, acá sería para que estuviera bajo ¿cuál jurisdicción? O sea, ¿cuál sería el ideal para ustedes? Háblanos un poco de esa acción que van a emprender. A ver, yo creo que primero que todo no se trata de una acción de vindicta, no se trata de eso. Porque yo sí fui yo fui la autora de la proposición por la cual, a una invitación que nos hizo Mancuso, que la gente tiene muy mala memoria, Camila. Mancuso me dirigió a mí una carta para que fuera a los Estados Unidos a visitarlo. Y yo le pedí autorización al fiscal de ese entonces, que si estaba al lugar o que si había alguna, se podría obstruir. Entonces, nosotros en ese orden de ideas, pues lo que queremos es que él venga y le diga al país y a las víctimas que tienen que reparar todo lo que ha pasado. Es que aquí hay una juridicidad. Colombia es soberana jurídicamente. No puede ser que quede a expensas de la justicia. Y por eso, senadora, es importante este testimonio suyo, porque cuando usted habló con Salvatore Mancuso, precisamente, él en ese momento, hace ya unos años, cuando usted se reunió con él, le dijo que estaba dispuesto a contar todo, sí o no, pero no todo de la clase política solamente, sino también de la clase, ¿por qué no?, empresarial de Colombia y su vínculo con el conflicto. Sí, y muchos de ellos que no fueron extraditados, pero que se desmovilizaron, como el caso de algunos que estuvieron en la catedral, sí contaron los casos concretos de relaciones
del sector económico y empresarial con el paramilitarismo. Si han contado, ¿por qué no ha pasado nada? Es lo que se pregunta mucha gente. Si ya han contado, ¿por qué no ha pasado nada? ¿Y qué nos garantiza que ahora que Mancuso venga y cuente algo similar a lo que ya se sabe, pues algo sí vaya a pasar? ¿Porque existe la JEP o por qué en esta oportunidad sí va a pasar algo? ¿O sí podría pasar algo? A ver, yo creo, Camila, que es muy importante las dos instancias que se crean en los acuerdos de paz, tanto la Comisión de la Verdad como la Justicia Especial para la Paz, porque finalmente con toda la rigurosidad jurídica que se instaló ahí, lo cierto es que la gente se hace a los beneficios en la medida en que cuente la verdad, no en que invente o oculte la verdad. Entonces, es muy importante para el país que esa instancia que se creó para superar el conflicto, para lograr que las personas, como decía el presidente Santos, que tanto lo enarboló, la idea era reparar a las víctimas y que el centro del acuerdo eran las víctimas. Entonces, ¿son las víctimas o no son las víctimas? Yo creo que con la preponderancia, con la titularidad que tuvo Mancuso en el conflicto colombiano, con el paramilitarismo, es una persona que realmente debe estar aquí en la Comisión de la Verdad contando y también en la Justicia Especial para la Paz aplicando la justicia que sea necesaria. Senador Rodrigo Lara, ahora que volvemos a conectarnos con usted y ya cerrando un poco esta intervención, tratando de entender, porque muchos colombianos dicen, ¿por qué es necesario Mancuso aquí en Colombia? ¿Qué es lo que tiene que contar? ¿Qué es lo que nos falta por saber? Y ahí yo le pregunto algo que le acabo de consultar a la doctora Piedad Córdoba, y es, si ya han dicho tantos paramilitares tantas cosas en Justicia y Paz, si las declaraciones están sobre los vínculos de políticos, la justicia, empresarios con el movimiento paramilitar, ¿por qué no ha pasado nada? ¿Por qué? Mire, aquí ha habido 3 capítulos vergonzosos que hablan muy mal del Estado colombiano, como dije en un principio. La fuga de Santrich es un individuo que ante las cámaras se burló de los colombianos. Una canción cínica de quizás. Es un desprecio más absoluto por la justicia y un desprecio por sus víctimas y un desprecio por todos aquellos que sufrieron. Segundo, la deportación, la fuga de Carlos Leder a Alemania, sin que aquí el Estado se haya pellizcado. Y ahora ya la tercera, la tapa, pues además este es el criminal, digamos, en magnitud, el más grande de estos 3, es la fuga en Mancuso. Entonces yo me digo, pero ¿qué tipo de Estado es este? Es decir, que el Estado tiene como función principal administrar justicia, es decir, dirimir los conflictos entre sus ciudadanos y resarcir al que se le ha causado daño administrando justicia. Esa es la esencia, la razón principal de un Estado, mantener el orden público, administrar justicia y acuñar la moneda. Un Estado que renuncia deliberadamente, pues es un Estado que está renunciando a sus principios más importantes, no es un error político, es un acto contra el Estado y sus principios fundamentales. Pues dando un ejemplo aterrador. Y yo le digo, miren, todos los políticos, todo eso, lo que sea, aquí ya ha habido, como en pocas partes del mundo, una acción muy contundente por parte de la Corte Suprema. Fueron casi 40 congresistas que terminaban en la cárcel. Faltan más cosas, tal vez. Pero es que aquí lo esencial es a la gente a la que le mataron a sus seres queridos. A esas personas, el que se las mató fue Mancuso. Pues ha tenido complicidad amplia, extensa, corta, íntima, no lo sé, pero el que los mató en últimas fue él. Este señor es el que lo tiene que mirar a los ojos. El que tiene que sentarse y pedirnos perdón. El que tiene que decirles, miren, esto pasó porque yo quería, no qué sé yo, enfrentar la guerrilla y me volví un monstruo, igual o peor que la guerrilla. Sí. Entonces, como estamos... y por eso se murió su hijo, por eso se murió su esposo, y yo creo que está enterrado acá, y vamos a buscarlo para que usted pueda hacer el duelo y este país pueda cerrar sus heridas. Es de verdad lo esencial, mucho más allá del corrillo, de la comidilla política, que si fulano fue amigo, no fue amigo. Eso es lo esencial, es curar a decenas de miles de personas que necesitan una explicación a su tragedia. Senador Rodrigo Lara, mil gracias por habernos acompañado, haber participado con nosotros para entender y darle un poco a la gente esa respuesta de por qué es importante que Mancuso vuelva aquí a Colombia, porque es importante tenerlo dando la cara y pues que parece poco probable que lo vayamos a ver después de todo lo que ha pasado con su solicitud de extradición. Senador Lara, mil gracias.
Gracias a ti, Camila, muchas gracias a todo tu equipo, gracias por este programa interesante, a Piedad y a todos los oyentes, muy amables. Senadora Piedad, y lo mismo para usted, agradecerle. Yo sé que son muchos temas los que hay que tocar, pero queríamos tratar de entender por qué sí es importante que Mancuso vuelva, qué es lo que no quieren que se sepa y cuál es la verdad que se entierra si el señor Mancuso termina en Italia y no sabemos finalmente todo lo que pasó y todo lo que él tiene que decir. Mil gracias a usted también por haber estado aquí con nosotros. A ti, Camilita, y a todo el equipo, vuelvo y reitero mi postura, y es que él debe venir a Colombia. Él no ha contado toda la verdad, y no es justo que mientras un ciudadano que comete un delito lo clavan en la picota o en una de esas cárceles tan horribles del país, el señor con cuentas pendientes en el país importantes para la paz se vaya al exilio dorado. Yo las invito, Camila, a ustedes que hacen muy buena investigación, que lo visiten en Italia a ver si está viviendo en un tugurio o está viviendo en una mansión. Claro que sí, senadora Piedad Córdoba, mil gracias. Ana Cristina, si tuviéramos que sacar 3 cosas importantes que dijo la senadora Piedad Córdoba en esta entrevista, ¿cuáles diría usted que nos tenemos que grabar en la cabeza que no conocíamos? Pues Camila, me parece de gran relevancia primero, pues que nos dice que con varios grupos sociales van a emprender una acción para mandar a Italia, para solicitar pues el regreso o pues el testimonio de Mancuso, eso en primer lugar. En segundo lugar, la carta que ella dice que el señor Hernán Echavarría Olózoga envió cuando Carlos Castaño la tuvo secuestrada y después la soltaron, que decía pues que a ella la debían haber dejado, allá la debían haber matado. Eso es lo segundo. Y lo tercero es mencionar la masacre del Aro en gancho con el proyecto Hidroituango. Pues así estamos y todo parece indicar, Valeria, básicamente que Mancuso a Colombia no va a volver. No, Camila, no. Pues digamos que si tuviéramos que apostar, pues las probabilidades que no, pues es que son 5 errores garrafales por parte de la Cancillería y también de la justicia, pues que lo que indican es, más allá de una negligencia, pues que de pronto sea una intención de que el señor Mancuso no vuelva a Colombia. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. ¿Por qué es importante que Mancuso vuelva? Ahí teníamos 2 testimonios de una excongresista y una actual senadora. Ustedes, gracias por habernos también acompañado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias de Colombia y del mundo. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sá.